En julio de 1853 las tropas rusas invadieron los principados de Moldavia y Valaquia. En el mismo mes se reunió en Viena una conferencia diplomática por iniciativa de Austria, que propuso mediar en el conflicto. Nicolás aceptó, pero no el sultán, y en septiembre una flota inglesa y otra francesa llegaron a Constantinopla para protegerla. El 4 de octubre el sultán declaró la guerra a Rusia, y el 30 de noviembre una flotilla turca fue hundida por los rusos cerca de Sinop, al sur del Mar Negro. La guerra entre Inglaterra y Rusia comenzó en marzo. Inglaterra y Francia promulgaron una declaración oficial y a principios de abril se formó la Alianza Franco-Inglesa. El más famoso episodio fue sin duda la carga de la Brigada Ligera, hecho ocurrido el 25 de junio de 1854, cuando la brigada marchó con el barón de Cardigan al frente y cargó contra el enemigo. Duró 20 minutos y los supervivientes tomaron posiciones en una pequeña colina que aparecía frente a Balaclava. Cardigan arengó a sus tropas: «Soldados, fue una locura, pero no ha sido culpa mía». Una voz respondió: «No ha ocurrido nada, milord, estamos dispuestos a cargar otra vez». Unos 700 soldados de caballería partieron al ataque. Volvieron solo 95. El gobierno británico estuvo de acuerdo con Napoleón III. Había que llevar la guerra a territorio ruso. Se eligió la península de Crimea. Las batallas más notables del otoño de 1854 fueron Alma, Balaclava y Inkerman, aunque victorias sin resultado, pues el objetivo, Sebastopol, no se lograba. Los aliados decidieron sitiar la plaza e invernar en Crimea. Lo peor de esta guerra fue el invierno de 1854-1855, infernal pesadilla en la que se multiplicaron las calamidades: el cólera, la disentería, el frío insoportable, las espantosas tempestades, el hambre y la sed en un ejército sin combustible ni medicinas. De esas jornadas de Crimea, más que los generales, se recuerdan a J. T. Delane y a Florence Nightingale, destacadas personalidades humanas. Esta gesta fue inmortalizada por Tennyson y evocada por Goldman Smith. Durante la guerra de Crimea, el Times desempeñó un importante papel gracias a la personalidad de su jefe de redacción, J. T. Delane, que había asumido el cargo en 1841 a los 23 años de edad. El Times era ya una institución, pero a sus órdenes experimentó su verdadera expansión universal, y sus agencias de noticias y corresponsales a menudo marchaban más a prisa que los organismos oficiales. En Crimea, el Times estaba representado por Guillermo Howard Russell, que sería una de las grandes figuras del periodismo inglés. En sus crónicas relataba la situación con un verismo impresionante: las trincheras anegadas, la falta de ropa, los muertos junto a los heridos, el hedor espantoso, el frío. Y Londres se conmovía. Florence Nightingale. El ministro de Guerra había enviado a Florence Nightingale a Scutari. A su llegada, en noviembre de 1854, se encontró con el caos. No había médicos, camas, material quirúrgico, vendas ni medicamentos. Se amputaba sin anestesia y los heridos yacían en el suelo sobre el barro y morían a causa de las epidemias que se desencadenaban en el hospital más que de sus heridas. Florence exigió sábanas limpias, ropa interior nueva y comidas a horas regulares. Pese a ser tratada de charlatana estúpida por la superioridad, logró sus objetivos y compró cepillos y escobas para limpiar los cuadros infectos y las letrinas. Instaló duchas, adquirió camisas, medias, pantuflas, mantas, tenedores, cuchillos, vasos, jabón, toallas y mesas de operaciones. Los soldados la veneraban. «Se besa su sombra cuando pasa junto a nosotros», escribió uno de ellos a su familia. Logró disminuir el número de defunciones de 42 al 2%. Así se convirtió en una heroína nacional. La reina Victoria la recibió y le obsequió un broche de brillantes diseñado por el príncipe Alberto, con esta inscripción: «Crimea, bienaventurados los misericordiosos». Florence Nightingale abandonó el territorio ruso en agosto de 1856 y falleció en 1910, pasando a la historia con los sobrenombres de Ángel de los Campos de Batalla y la Dama de la Lámpara. La Paz de París. En enero de 1855, y a moción de los diputados radicales sobre la situación del ejército combatiente revelada por el Times, se censuró al gobierno. Aberdeen dimitió y cedió el cargo a Palmerston. En marzo de 1855 murió Nicolás I. Su hijo Alejandro II heredó el Imperio ruso y la Guerra de Crimea. Sebastopol cayó en 1855 después de la heroica defensa del general ruso Tod-Levin. La intervención de las tropas francesas contribuyó en gran escala a terminar con la resistencia de la plaza.
Pareció que a partir de entonces la paz era solo cuestión de tiempo. En efecto, el 30 de marzo de 1856 en el Congreso de París se acordó respetar la integridad territorial turca, dejar libre la navegación por el Danubio y neutralizar el Mar Negro, lo que impedía a Rusia tener en él una flota eficiente. Además, se reconocía la soberanía del sultán sobre los principados danubianos, que debían ser evacuados por Rusia. Al leer los acuerdos del tratado no se discierne bien quién fue el vencedor y quién el vencido. Lo indudable es que Napoleón III sacaría de la paz un buen partido de carácter nacional. Bajo su égida, Francia había vencido a Rusia y los representantes de las grandes potencias interesadas habían elegido a París como centro para debatir el precio de la victoria. El drama de 1815 quedaba lejos y Napoleón III se hallaba en el apogeo de su carrera. Poco antes el emperador se había granjeado la calurosa simpatía de la reina Victoria. Acompañado de la emperatriz Eugenia, estuvo en Londres, en visita oficial, durante la primavera de 1855. Por su parte, Victoria y Alberto correspondieron a esta visita unos meses más tarde. Napoleón los recibió fastuosamente y se manifestó con la reina británica con magistral cortesanía. Era de esperar que los lazos de amistad de Francia con Inglaterra se estrecharían más después de tales visitas. En cuanto a Gran Bretaña, recibió la noticia del final de la guerra sin excesivas manifestaciones de alegría ni de pesar. El Segundo Imperio. Víctor Hugo, un pasaporte a nombre de Lambin, obrero, no despertó sospecha alguna en la frontera franco-belga cuando a comienzos de 1851 atravesó la línea un viajero de aspecto vulgar. Aquel individuo era el famoso escritor y político francés Víctor Hugo, que huía de la policía de Luis Napoleón. El proscrito se hospedó en Bruselas y luego se embarcó rumbo a tierras inglesas, residiendo primero en Jersey y más tarde en Guernsey. Víctor Hugo no regresó a París hasta pasados 19 años, después de la abdicación de Napoleón III en plena guerra franco-prusiana. Al iniciar su exilio, Víctor Hugo ya era, junto con Lamartine y Vigny, una de las figuras más destacadas del romanticismo francés. Al morir, 35 años más tarde, su gloria se dilataba por el mundo entero, convertido en el mayor fenómeno de la literatura de su siglo y sintiéndose capaz de hablar en nombre de toda la humanidad. En realidad, Víctor Hugo fue un genio solitario, condenado al monólogo. Thibaudet comentaría: hay un Víctor Hugo que habla solo y ante quien parte de la posteridad adoptaría la actitud conmiserativa e irónica que se experimenta en la calle al observar a un transeúnte que habla solo en voz alta y con desmesurados ademanes. No obstante, el monólogo de Víctor Hugo rebosaba plena vida interior y su verbo era majestuoso. Víctor Hugo aborrecía a Napoleón III, más por rencor que por convicción racional o ideológica. Sin embargo, ambos hombres se parecían mucho. Napoleón el Pequeño fue el apodo que arrojó Víctor Hugo sobre su imperial enemigo en un folleto publicado en Londres en verano de 1852, que se tradujo a varios idiomas y se vendió por millares de ejemplares. De los lectores a unos les gustó en extremo y a otros se escandalizaron. Su autor no tenía otras miras que sacudir a los franceses de su letargo y despertarlos a la revolución permanente, como decía el propio Víctor Hugo: dormir es morir. Trataba de demostrar a sus compatriotas que Napoleón III no era más que un histrión, capaz de todas las inmoralidades con tal de ganar dinero para su vida privada y la de sus compañeros de mal vivir. No vacilaba en llamarlo asesino de Francia. Sin embargo, en 1848, en su diario El Suceso, había sostenido enérgicamente la candidatura de Luis Napoleón a la presidencia, por creer en aquel momento que el príncipe era el hombre capaz de realizar las reformas sociales indispensables. Probablemente Víctor Hugo imaginaba desempeñar un gran papel en unión con Napoleón, elegido diputado por el pueblo de París. Militó en la derecha, pero al percatarse de que el príncipe Napoleón, convertido en presidente de la Segunda República, no le ofrecía ninguna cartera ministerial, se afilió a la izquierda y arremetió furioso contra el Bonaparte de pequeño formato. Luego, el escritor ingresó en un comité revolucionario, redactando y firmando proclamas violentas contra el presidente. Aquel juego temerario no podía durar demasiado tiempo y Víctor Hugo hubo de emprender el camino del exilio. En Guernsey se convirtió en profeta solitario que desde las rocas de la isla meditaba sobre la liberación de la humanidad. De hecho, Guernsey fue una especie de Santa Elena para Víctor Hugo. En su juventud había admirado con pasión la personalidad de Napoleón I, a quien llamaba el Grande, y al que alude en la más célebre de sus obras, Los Miserables, publicada en 1862. La triste suerte del antiguo presidiario Jean Valjean le brinda ocasión de atacar certeramente la justicia de su época.
La justicia, según el novelista, debe cumplir la misión que le está encomendada, pero tan importante como esta es la clemencia. Juzgad, pero con comprensión, era su lema. La misericordia es el primer dogma de la doctrina de Víctor Hugo. Los gobernantes tienen la obligación de crear riqueza nacional para repartirla de manera equitativa, si bien en el transcurso de la historia se han amasado repetidas veces inmensas fortunas, sin que jamás fueran repartidas de manera justa y humana. La miseria es una vergüenza de la humanidad y acabar con esta maldición es lo primordial. A medida que Víctor Hugo iba envejeciendo, su visión románticamente optimista del porvenir era cada vez más grandiosa y monumental. Se convirtió en un auténtico ídolo del pueblo francés, un hombre a cuyo entierro asistió 1 millón de seres humanos en una tarde de primavera de 1885. Víctor Hugo abarcaba un campo de actividades demasiado vastos para limitarse a Francia, vislumbraba tiempos futuros en que se desvanecerían no solo las diferencias de clase social, sino también las fronteras entre las naciones. Democracia y despotismo. La supresión de la miseria y de la guerra, el apaciguamiento de los conflictos de clases y de naciones no eran ideales solo de Víctor Hugo, sino de otros muchos escritores y políticos del siglo XIX francés, ideas que podían exponerse en el propio Palacio de las Tullerías, ya que el nuevo emperador las incluía en su programa político. Cuando yo era rey de Beocia, desde 1858 los parisienses canturreaban estos famosos compases de Orfeo en los infiernos, con inconsciente ironía, ya que las obras de Offenbach constituían un símbolo casi perfecto de aquel mundo vago y nebuloso construido trabajosamente por Napoleón III. Al igual que Víctor Hugo en sus comienzos, el emperador se hallaba persuadido de que la revolución napoleónica ofrecía a la sociedad del siglo XIX posibilidades prácticamente ilimitadas. Francia era el país capaz de realizarlas y los franceses vivirían por consiguiente en medio de la felicidad más idílica. Según Napoleón III, las autoridades debían sostener las empresas privadas con fondos del Estado. La gran industria francesa se desenvolvía poderosamente gracias a los bancos creados conforme a una nueva organización. Por otra parte, el desarrollo de una importante red ferroviaria, la generalización de usos de los correos y el recién inventado telégrafo contribuyeron de igual modo a la expansión económica. La cifra de las exportaciones e importaciones aumentaba con suma rapidez. El Segundo Imperio se sentía moderno y positivista, lo que significaba la conquista inmediata de objetivos reales, logros concretos, la expansión financiera, en una palabra. El emperador no ocultaba sus designios de asociar a sus súbditos en la estructuración de la nueva economía del país, en la que todos participarían de los beneficios. Cuando empezaron a fluir los millones, la Bolsa de París se convirtió en la institución más importante. La fiebre de la especulación se propagaba a diestra y siniestra y las fortunas se hacían de la noche a la mañana, aunque en la mayoría de los casos se fumaran con idéntica rapidez. Al finalizar la séptima década del siglo, un joven escritor radical se propuso ofrecer una auténtica imagen de la vida durante aquel periodo en todos los sectores de la sociedad. Emilio Zola, habiendo asistido personalmente, aunque a distancia, al espectáculo que intentaba describir, cuando se dispuso a publicar su copiosa producción literaria en el decenio siguiente, halló eco resonante en el mundo entero y su naturalismo y su escuela. París se transforma. Napoleón III ofreció a sus súbditos pan en abundancia y espectáculos espléndidos, aunque quizás bastante dispendiosos. Trataba de reunir en una nueva armonía los más opuestos elementos: opresión y libertad, progreso y conservadurismo, ilustración y las más rigurosas prácticas religiosas, propaganda pacifista y gloria militar. A la par de forjar una Francia nueva, el emperador proyectaba crear un nuevo París. Napoleón llamó a su día al prefecto del Sena, Haussmann, un individuo que era la clásica encarnación del aventurero especulador sin escrúpulos, propio del nuevo régimen, hombre de gran confianza en sí mismo y dotado de febril vitalidad. El emperador le concedió amplio margen para convertir la capital francesa en breve plazo en la ciudad más bella del mundo. Haussmann puso manos a la obra con extraordinaria energía.